buenas noches, estimados emprendedores. Hoy tenemos el gusto de compartir esta noche con el abogado Gustavo Rodríguez Vargas. Él es especialista en derecho tributario y hoy hablaremos sobre el desbalance patrimonial no justificado. Veremos el punto de vista tributario y legal en torno a este tema. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te encuentras? Un gusto volverte a ver a pesar de estos medios virtuales. Buenas noches, Grecia. Por supuesto, sí, desde que estudiamos en el curso de tributación, pues estuvimos en pandemia y teníamos que vernos a través del Zoom, ¿no? Del Google Meet, todo eso, Así es, así es. ¿no? Y bien, respecto a todo este tema que justamente hemos estado conversando y bueno, estamos haciendo la sesión para este tema de desbalance patrimonial no justificado, justamente pues, Sí. ¿no? Nos comentaba sobre una experiencia que habías tenido con un cliente. eh, Queríamos saber también qué consejo nos puedes dar desde tu punto de vista como abogado. Desde el punto de vista tributario también podemos dar unos tips, unos consejos. Quería saber cómo te había ido respecto a esta consulta. Hay que contarle también a los emprendedores sobre este tema. Exactamente, Grecia. Sí, recuerdo que estábamos conversando este tema. Primero, para tenerlo claro, ¿qué es el desbalance patrimonial no justificado? Ujú. Este se refiere al incremento del valor patrimonial de una persona natural o jurídica, el cual no ha podido demostrar su procedencia. Ese es el punto. Ejemplo, algo simple. Tú en tu cuenta bancaria tienes regularmente 1.000 soles, por ejemplo, mensual. Así es. Ujú. 1.000 soles mensual siempre, 1, 2, 3 años. ¿Y qué pasa? Que el siguiente mes te llega un depósito de $500,000 de soles. Entonces, Mm. la SUNAT obviamente va a verificar eso. Oye, tenían 1.000 soles durante 2 años y después, al siguiente mes, $500,000. ¿De dónde? Es atípico, ¿no? Atípico que suceda algo así. Claro. Exactamente. Por eso es el tema de la fiscalización. Ellos verifican eso. Ellos están conectados a través de los bancos también. O sea, la información lo tienen. Solo que ellos deben de verificar eso. ¿Ya? Ahora, con respecto al caso que hablamos, la, esta es una empresa familiar. El padre es gerente general y dos hijos son los accionistas. Mm. Bueno, el tema es que ellos deciden eh, solicitar un préstamo bancario a una entidad financiera con la finalidad de adquirir un bien inmueble para la empresa, ¿ya? Eh, el asunto es que ellos recopilan y mandan los documentos que son los requisitos para que les dé el préstamo. Ellos adjuntan toda la documentación, como repito, y el banco les da la procedencia, o sea, les otorga ya el préstamo, que salió un promedio de en soles, un promedio de $500,000 de soles, pero fue en dólares. En el tipo de cambio estamos hablando del año 2017 aproximadamente, unos $194,000. $94,000, sí. Bueno, al tener el préstamo ya a la mano, ellos deciden que ya no se invierta en el bien inmueble, sino a la empresa. Mm. Ya ellos deciden así. Por ahí como que todo está bien. Ya bueno, ya no quieren comprar el bien inmueble, ya háganlo para el tema de la empresa. Eh, pero ¿qué sucede? Ahí viene el punto. La empresa tenía una cuenta corriente en soles, pero como vemos, el préstamo era en dólares. Entonces, ellos no querían cambiar a soles. Entonces, uno de los accionistas, que era el hijo, tenía cuenta de ahorros en dólares y en soles. Entonces le pide, ¿sabes qué? El dinero pasa a tu cuenta, deposítalo. Entonces, este hijo que tenía esa cuenta, le dan el dinero y lo deposita a su cuenta en dólares.
Bueno, pero ¿qué pasa? Que como no habían decidido comprar el bien inmueble, ellos deciden a realizar los movimientos financieros de la empresa a través con ese dinero. Ujú. Es decir, realizar compras y también recibir los pagos de los proveedores a la cuenta de este accionista, el hijo, ¿no? Del dueño, el dueño de la empresa. Bueno, eh, inclusive ese dinero que estaba en dólares, como él tenía una cuenta bancaria en soles, eh, coge un poco de ese dinero y lo convierte a soles y lo deposita en su cuenta en soles. Eso es inclusive, ¿ah? Ya. Eso pasó durante años. Estamos hablando de unos 4 o 5 años de movimientos financieros de la empresa, pero en cuenta de uno de los accionistas, no de la empresa. La empresa tenía, como repito, su cuenta bancaria, perdón, cuenta corriente Bien. bancaria, claro. Que realizaba otras actividades, seguro, eso sí no lo sé. Ujú. De repente sí, o sea, en forma paralela se podría decir que había movimientos financieros de la empresa como debe ser y como no debe ser. Ya. Entonces ahí se podría decir todo estaba bien porque de boca o de palabra se había dado el permiso. Ya. Ahora, ¿es válido de hacer esto? Sí es válido, pero ¿cuál es el punto aquí para que sea válido? Esto tiene que ser una reunión de directorio para acordar eso y que esté en un acto, ¿ya? El tema aquí ha sido un Mm, total desorden en las cuentas, porque primero inicialmente el dinero supuestamente va a ser para comprar un inmueble, pero lo mm, utilizaron para la empresa, sin embargo no han hecho la transferencia, ¿no? A través de un acta de la cuenta del accionista o de repente un contrato de mutuos, que pudo haber sido una posibilidad también, ¿no? Realizar un contrato de mutuos de préstamo de la persona natural a su empresa, pero se ha seguido utilizando la cuenta personal de la persona para múltiples transacciones ya que han hecho un nudo de problemas que ha involucrado también una mezcla de cajas personales, ¿no? De dineros personales con la mm, empresa sin claro. tener un contrato de por medio, que justamente es lo que salvaría a cualquier situación de este tipo. Y lógicamente, pues la SUNAT se entera, pues no se entera por arte de magia, se entera por el ITF, Mm, ¿no? El ITF, que es el impuesto exactamente. sobre las transacciones financieras, que justamente cada movimiento bancario que han ido haciendo ellos de un lado a otro es que ha grabado el impuesto y la SUNAT se entera por esos medios, así de fácil, Ujú. ¿no? Exacto, Así de exactamente. fácil. Y eso sucede, le sucede a casi el 99% de emprendedores. O sea, uno a veces le consulta, señor, cómo es que aparece aquí este monto? Ah, yo vi que tenía que comprar una máquina y puse de mi dinero. ¿Hizo un contrato de mutuos? No. ¿Qué es eso? Muchos no saben. ¿Qué es Claro. eso? O tenía que hacerlo y ahora qué hago, y ahora cómo hago. El problema no es que lo hacen en una transacción, sino que lo hacen durante el mes, lo hacen en diversas transacciones y ahí ocurren los problemas de incremento patrimonial no justificado y ahí pues ocurren los desbalances que puede haber y que la SUNAT simplemente dice, señor, usted ganaba 1.000 soles, así como explicase, ¿no? Usted Claro. ganaba 1.000 soles, ¿cómo es posible que al día de hoy tenga 100.000 soles en su cuenta? ¿No? Esos son los problemas que ocurren en este caso, tal cual lo comentas. Ahora, quisiera saber cómo comenzó la presión de la SUNAT ante este contribuyente que fue, en tu caso, en tu ayuda. Ya, el, este accionista, como repito, hizo los movimientos un aproximado de 4 o 5 años, ¿ya? Dejó de hacerlo y bueno, de ahí a 1 año o 2 años le llegó una notificación. Ujú. ¿Por qué? Él no había realizado su declaración jurada anual como persona natural y obviamente era por los montos, no era por los 2.000 soles, obviamente que no era por eso. Era por el medio millón y un poco más. O sea, estamos hablando en realidad casi 1 millón de soles que tenía que declarar por 1 millón, ¿ya? Entonces, él solamente lo que hizo, hizo su descargo, escribió, hizo su descargo, contó
cómo había sido la situación, pero no adjuntó ningún medio probatorio. No tenía medios. Probablemente no haya tenido medios probatorios también, ¿no? Sí lo tenía. Uno, uno es el contrato de préstamo, Con el banco, ¿no? El primer con contrato. exactamente. Ese Claro, era el medio que demuestra al menos del medio millón. Al al menos, menos. ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahora, con respecto a ya, como seguía diciendo, él no presenta ningún descargo, es decir, documentado, solamente escrito. ¿Y qué sucede? Que al año siguiente la SUNAT otra vez le contesta, le envía una carta indicando de que, eso me refiero a este año, Ah, este año, ya. sí, indicando de que tiene que realizar su descargo y si no lo hace en un término, se le va a imponer una multa. Y obviamente que la multa es por 1 millón de soles, ¿no? Entonces, a partir de ahí, este accionista recurre a mí, ¿no? Nos ponemos a conversar el tema, yo le oriento, mira, tenemos que hacer tu descargo, va a ser difícil, no es fácil porque ha sido un periodo de tiempo con los riesgos de que de- se reconozca los montos, que no era de él, sino de la empresa. Entonces le dije, al menos medio millón de soles ya está, digamos, tú no lo tienes, era de la empresa, está demostrado eso. Ya, pero ¿qué hacemos con el otro millón? Medio millón. Entonces, tienes que buscar tus, primero, las cuentas bancarias, los movimientos. Hay que pedir al banco, desde tal fecha hasta tal fecha, Claro, con porque ese sustento al menos. al A menos ver, ¿no? exactamente, porque ahí está todo, pues, los Claro, movimientos que él ha hecho. O sea, ha pagado y también ha recibido, ¿no? Ya. Ahora, el tema es, como hay esos montos, pero ¿cómo corresponde al tema, por ejemplo, el pago de proveedores? Tendría que haber las facturas. Entonces, yo le he dicho, habla con el contador de la empresa y que te facilite las facturas, porque eso es lo que te van a pedir, aparte claro. de los movimientos bancarios de él y de la empresa también, ¿no? Para que lo tengan los dos. Pero le van a pedir lo que es las facturas. Entonces le he dicho, ponte a verificar eso con el contador de la empresa. Él te puede facilitar y al menos te puede ayudar para que coincidan los montos, que coincida al menos. Entonces, ya, esa parte no es mi trabajo, porque lo que es mi trabajo es responder solamente. Claro. Ya eso es fuera, no, yo no tengo nada que ver en ese aspecto. Parece mentira, pero este tema no solo lo resuelve un profesional, sino tal vez dos o tres. Por ejemplo, por un lado Claro, está el lado legal y por otro claro, lado está el lado tributario, ¿no? Del contador tributarista, netamente. Y exacto. también de repente el administrador, ¿por qué? Porque en este caso él se encarga de las operaciones, de los pagos de los proveedores, cosas de ese tipo ya de gestión, Mm. y también involucraría un profesional adicional. O sea, esos tres profesionales tendrían que ponerse de acuerdo para poder realizar al final el sustento ante la SUNAT del problema que está teniendo la persona, de no justificar algo, ¿no? Toda esa información. Eso no es un tema tan sencillo y tan fácil como de repente algunas personas desconocen, ¿no? Que creen que solo respondiendo una carta se arregla todo. No, es respondiendo en base a las pruebas, ¿no? A la prueba que puedan tener documentaria, sobre todo, fehaciente, que acredita realmente lo que está indicando las palabras en las cartas, ¿no? O sea, todo eso es parte de. Y tienes toda la razón al haberle dicho pues que necesitas los sustentos y justamente la parte documentaria va a tener que nutrirla al contador o al administrador de la empresa, ¿no? Que ha tenido en ese periodo, en ese tiempo, puede observar. Algunas empresas tampoco conservan su material documentario porque indican de que, ah, bueno, pasó 5 años, ya lo doy de baja, ¿no? Eso también sucede, ¿no? Y por eso al menos es importante conservar la información, o en tal caso de periodos prescritos,
al menos escanearlos, ¿no? Para no conservar de repente información física, pero al menos tenerlas, ¿no? Escaneadas como posible sustento de cualquier cosa, uno nunca sabe, pues, ¿no? Así. Claro, exactamente. Ahora, eh, estos hechos, también algunos me preguntaban si se podría derivar, claro, esto es algo administrativo, Ujú. pero ¿qué puede pasar si es que si hay un, como se dice en derecho penal, hay dolo, si hay dolo en esta persona? O sea, la intención Mm, de engañar al Estado, Eso ya es ¿ya? delito. Ya, Claro, ya deja de ser un tema de desorden, sino más bien delito, porque imaginemos, en el caso del ya. cliente ha sido un tema de desorden, pero hay casos Ujú, de delito realmente, ¿no? Tema típico, compra de facturas, compra-venta de exactamente. facturas y esas cosas que al final la gente lo ve como que es una transacción, pero realmente no es solamente eso, es una falsificación de documentos, un agravio Ujú. al Estado porque el Estado no va a poder percibir de repente el IGB, la renta que ha tenido que pagar la empresa o la persona, ¿no? En tal caso, el impuesto que ha dejado de pagar le está perjudicando al Estado. El Estado al final somos todos porque nosotros de alguna manera gozamos de servicios públicos, ¿no? Colegios, salud, vivienda, todo eso, pistas, veredas, todo lo que hace el Estado con este dinero que en algunos casos cuestionable, pero al fin y al cabo sirven al fin común de la población en general. Entonces, eso es lo que está perjudicando a grandes rasgos. En otros países los mandan hasta presos a las personas por no pagar. Estados Unidos, por ejemplo, manda presos a las personas por no pagar sus impuestos, solo por no pagar, sin comprobar evasión, solo por no pagar. Imagínense aquí, donde el grado de evasión es altísimo, casi el 88% de evasores. Y justamente por esa razón es que la SUNAT hace este tipo de esquelas, ¿no? De desbalance patrimonial para pues revisar o evitar cualquier o detectar a tiempo, ¿no? Supuestamente estas infracciones, ¿no? Por parte de los contribuyentes. Y sabes, no se tocan mucho estos temas, son no muy, digamos, entre comillas, comerciales, ¿ya? Por decirlo. El tema, por ejemplo, de defraudación tributaria, como el tema del engaño, eh, hay pena de cárcel, o sea, hay que Sí, decirlo, ¿no? Hay qué pena de pena, claro. cárcel, claro, y se agrava todavía cuando hay circunstancias que están indicadas en la ley penal tributaria. Entonces, podría, digo, porque no digo que es cierto o no, porque eso toma una investigación para determinar si había dolo o no. En este caso, no es así. Es más que todo negligencia. Negligencia, desorden, ¿no? En este De caso. todo, exactamente. Aquí sí se advierte eso. Dolo no. Porque si fuera un tercero, quizás sí. O sea, al menos aquí es una empresa familiar. Entonces no se van a engañar entre ellos. Es menos probable que suceda eso, ¿ya? Y qué puede, aparte del tema de defraudación, si es que hubiera dolo, también podríamos hablar en un caso extremo, ¿ya? El tema de lavado de activos, que es un delito más grave, Ujú. ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque se pueden confundir las cosas y las acciones acciones más que todo, repito. Entonces, hay que contar con un asesoramiento siempre de un contador o un abogado tributarista, a fin de evitar estas situaciones, porque en realidad es un dolor de cabeza. Puedes tener Sí, una buena intención como ha tenido este hijo, ujú. ha tenido una buena intención, pero mira lo que pasa. Claro, Le- a veces lo hacen ellos por decisión propia porque creen que está bien, pero siempre es bueno darle una consulta pues al encargado del área o al profesional del área, porque sin querer ellos de repente sin capacitación o sin tener información de ese tema, mezclan el dinero y lamentablemente le dicen al profesional ya cuando pasó mucho tiempo, ¿no? O ya sucedió, ¿no? Las personas hacen sus transacciones y le comunican después al contador y ya eso, o sea, ya no podemos regresar al ayer, ya no Exactamente. podemos. Así que nos toca o corregir
o ver la forma de cómo solucionarlo o evitar que sea mayor, pero ya no podemos volver ayer. Y ese es el... Exactamente, Ujú. exactamente. Lo que se busca aquí en este caso expuesto es de una u otra manera que pague menos, porque de todas maneras sí va a haber una multa. De que va a haber, la va a haber, pero hay que disminuir que sea menos. Eso es lo más importante. Al menos, como digo, 500.000 soles ya está absuelto. Ya. Ahora nos falta el 500.000, ¿cómo lo demuestra? El otro, Claro, el el otro otro 500.000, entonces ahí ya, bueno, tema con la empresa, él y todo, verificar con los movimientos bancarios, con las facturas u otros documentos que ellos ya sí. deben ya buscar, ¿no? Para el sustento debido. Y es importante siempre tocar estos temas porque los contribuyentes no lo saben, ¿no? No tienen ni idea. Entonces hay que siempre capacitarlos, tocar temas, por ejemplo, temas de delitos tributarios no se habla mucho en las redes, eh, temas, por ejemplo, aduaneros, tampoco se habla. Son temas no decir la palabra como que no les interesa, sino que sí es importante, pero no hay profesionales que sepan manejar. Y quizá por eso no hay muchos Probablemente. especialistas. No Probablemente hay, sea ese el detalle o el talón de Aquiles que tienen muchos de los emprendedores y también accionistas, socios de empresa o que pues viven el día a día en sus negocios, pero mm, olvidan también la parte legal, ¿no? La parte tributaria, la imposición de parte de SUNAT por realizar las cosas bien, de manera ordenada y sobre todo el poder que ésta tiene para poder fiscalizarnos y no solo de un periodo actual, sino de un periodo pasado, algo que exacto. puedes olvidar tal vez de repente cómo sucedió, qué pasó, justamente porque te falta la documentación. Entonces, es importante y bueno, qué bueno que hemos abierto este tema. Vamos a, también a trasladarlo a través de las plataformas para que de alguna manera contribuyamos con la población que desconoce de eso, de esos temas, de la importancia del desbalance patrimonial no justificado y a qué se refiere, porque muchos de repente creen que la empresa es lo mismo que su dinero personal y no es lo mismo. O igual su dinero personal es lo mismo que la empresa. Mezclan el dinero así a diestra y siniestra sin querer, se ocasiona Ujú. tremendo daño. O sea, por no abrirse de repente una cuenta corriente que el costo de repente puede ser en ese momento, pero por no abrirlo, mire el tremendo problema que ha causado, pues, ¿no? A la persona al fin y al cabo. Exacto, Es... sí. Ahora, la pregunta del millón, ¿vale la pena el riesgo? ¿Cuál fue el Mm, importe de multa o cuál va a ser el importe de multa que va a pagar el contribuyente? La SUNAT se lo cobra caro, el pequeño error, o el gran error, o el mínimo error. Se lo cobra caro, al fin y al cabo. ¿Valdrá la pena? es una pregunta importante y yo creo que no vale la pena hacer esto. A pesar de que tengas, como repito, las buenas intenciones, sea una empresa familiar, ya, ok, hay confianza, eh, hay predisposición de todo, ya, muy bien. Pero el tema es que la SUNAT no se fija de eso. La SUNAT se fija en otras cosas, en otros parámetros, en otros términos, como decir, legales, que desconocen los contribuyentes. Entonces, yo repito, no es bueno hacer esto. Te perjudicas a ti mismo y obviamente vas a perjudicar a la empresa también. ¿Por qué digo eso? En este caso, es probable de que no haya una cuenta separada por esto, que no lo hayan hecho, no lo hayan regularizado. Y en todas sus declaraciones de la empresa que yo he tenido sí acceso, he visto, está correcto. Oiga, pero ¿y esto? ¿Qué pasó? Nunca lo han declarado, si era dinero de la empresa. Mm, Entonces, ¿cómo lo han hecho pasar? De repente en el pasivo, ya, pues, ¿qué? Préstamo, quizá, porque esos ya son detalles, no lo sé, pero el tema es que hay problemas claro, tuyos y de la empresa, no hay problemas. ga- y hay gastos.
¿Gastos de qué? De abogado, de contadores, de administradores, tienes que pagarlos. Y le vas a pagar más, porque si fuera en el momento como consulta, obviamente te va a costar menos una consulta que a un procedimiento, Así es. ¿no? Entonces, es bueno prevenir estos temas para que no desencadenen en este tipo de situaciones. Entonces, yo les hablo a tus emprendedores que se, se agencien de una asesoría contable, tributaria, legal, para evitar este tipo de situaciones y puedan ellos seguir adelante sin estos contratiempos, ¿no? Y bueno, yo estoy esperando también la resolución de SUNAT porque todavía no ha emitido ningún pronunciamiento. Eh, lo que yo espero de la multa, pienso que justificará una cuarta parte, espero que sea menos de 200.000 soles o menos. Y Si es es así, bueno, importante, claro, eso dinero es lo importante, importante. Es un dinero, bajarlo. es un dinero importante que tontamente se va a ir en multa, es lo más triste. Ni siquiera se va, Exactamente. ni siquiera se va en una inversión, nada, se va en multas. Es lo más triste que Y es un fue, dinero, no es poquito. Si fuera, no, pues, que 10.000 soles, pues, o 5.000, ya, pues, no, o sea, no pasable, es pero 200.000, en multa nomás. en multa, imagínate de Sí, ahí, pues, ¿no? Entonces, hay que estar bien atentos en eso, ¿no? No hay que confiarse mucho por lo que uno cree, porque no sabe en realidad cómo se maneja este tipo de eventos. Y como repito, hay que consultar siempre. Las dudas se consulta a los profesionales. Para eso estamos capacitados, obviamente, preparados para este tipo de situaciones y sabemos qué decir en ese momento. así es. Así es lo importante de la asesoría y sobre todo que el profesional lo guíe por el buen camino también, ¿no? Que dé buenos consejos. No, porque a veces veo también profesionales que van más por el tema de sacarle la vuelta a la norma y no se trata de sacarle la vuelta a la norma, sino que de beneficiarse con un tema legal adecuado utilizando la normativa. ¿No? No aprovechando la norma para puntos vacíos ni, por ejemplo, para el tema de evasión, sino más bien para utilizar adecuadamente la normativa que permita al empresario de repente ahorrar un poco de dinero, pero no haciendo cosas inadecuadas, ¿no? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Claro, podría ser ahí en el tema de economía de opción, que es algo válido. Bueno, algunos dicen que no, que es algo, un tema ya ético, pero sí te da legalmente sí lo puedes aplicar. O sea, economía de opción, bueno, para los emprendedores, significa que, eh, por ejemplo, Lima y, y Puno, digamos, vamos a hacer un ejemplo. Lima, pagas un impuesto, por tanto, ya hablemos de 1.000 soles, por una venta que tú haces de determinado objeto. Pero en Puno, el mismo objeto, la misma situación, pagas el impuesto la mitad, 500, por el lugar geográfico. Claro. O sea, Y puedes eso no es, invertir ahí. y eso no es una falta de una evasión, sino más bien un tema No, de que aprovechar mejor la normativa a la realidad que tienes, ¿no? a la realidad porque le da un beneficio, Como un digamos, beneficio. a Lima. Lima está centralizada, digamos, se mueve la economía un poco más, Claro. Ahora, pero de repente uno no, y ahora digamos, para finalizar todo este tema, ¿qué le aconsejarías al contribuyente ya desde tu punto de vista de abogado? ya, desde el punto de vista, como repito, hay que, ah, a las dudas que uno tenga sobre una decisión que tome para la empresa, en el tema de dinero, obviamente, hay que sentarse con su abogado, con su contador, sean tributaristas ambos, sería mejor, para explicarle, sabe, quiero hacer esto, ¿está bien? ¿No está bien? ¿Me va a traer problemas? ¿O qué debería hacer?
En este caso del ejemplo que he planteado, que lo he expuesto, mejor dicho, Ujú, lo que se debería hacer es firmar, como tú estabas diciendo, un contrato de mutuo, porque en realidad es un préstamo que la empresa le da empresa familiar, le da a este accionista. Se haya podido firmar de forma legal un contrato de mutuo. Entonces ya, mira, la empresa me ha prestado, me ha dado, lo he depositado, ya es mío, no es de la empresa. Entonces, yo ya veo cómo hago eso. O sea, ya es mi dinero. Yo ya sé, yo ya veo cómo lo utilizo, sea para mí, o de repente lo puedo retornar a la empresa, como una devolución también. mm, Podría haber ese juego también. claro, y es válido, totalmente válido, Es porque al válido. final es lo que ha hecho el empresario. Le ha prestado, se ha sacado un préstamo él y a través de ese préstamo Mm, ha hecho el dinero, ha enviado el dinero para cosas de la empresa. Es un claro. préstamo y es totalmente lícito. El problema es que le ha faltado documentar, ¿no? Exactamente. Es claro el ejemplo en este caso. Muy bien, Sí, sí. Gustavo. Ha sido bastante productivo enterarnos de parte de un abogado, porque a veces lo vemos mucho del lado tributario, pero también los abogados ven temas tributarios en este aspecto y ha sido bastante interesante también saber conocer tu punto de vista, la forma en la cual aconsejas al contribuyente de cómo debe hacer los pasos a seguir. Y pues, quisiera saber también por qué medios te podemos contactar, si nos brindas tu número de teléfono, tu, tu correo, como para poder tener contacto contigo, si es que algún contribuyente se desea, por ejemplo, tener una sesión contigo o que los asesores personalmente. Claro que sí. Me pueden mandar un WhatsApp a mi número celular, es 99 69 79 057. Yo les voy a atender con todo gusto. Agendamos una cita, sea por teléfono o presencial, cualquiera de los dos, y estoy atento a esas sugerencias, consejos, etcétera. Perfecto, Gustavo. Muchísimas gracias por tu participación esta vez en esta consulta. Y bueno, vamos a colgarlo en nuestras redes sociales y vamos a ver que difundir también el tema de el cuidado con respecto a las cuentas bancarias, a cómo debe uno evitar que la Hacienda nos fiscalice por defraudación tributaria o incremento patrimonial no justificado, cuando justamente el caso de tu cliente, pues no era así, era claramente solo un desorden, ¿no? Ujú, exactamente. Sí. Bien, Gustavo, muchísimas gracias. Entonces nos estamos despidiendo. Sí, Muchísimas a ti, gracias. Grecia. Gracias, gracias por la invitación. Hasta luego Gracias. a todos. Hasta Gracias. luego, hasta luego. Mm.